Y bueno, Ancelotti se va del Real Madrid. Mr. Chip publicó estos datitos que a mí me parecen muy interesantes. Igual vamos a hablar de otros datitos. Y al final, pues voy a dar mi opinión de Ancelotti. A ver, Mr. Chip nos dice lo siguiente: 353 partidos oficiales dirigidos al Ancelotti al mando del Real Madrid, 250 victorias, 50 empates, me vine muy arriba, 53 derrotas, 834 goles a favor, 341 goles en contra, 15 títulos, entre ellos 3 Copas de Europa. Seguirá su carrera como entrenador, de momento 1.401 partidos oficiales. Y bueno, continuará en la selección brasileña. Estos son los datos de Ancelotti, lo cual evidentemente es una locura. Pero vamos más allá. Vamos al porcentaje de efectividad, que me parece también increíble. Este es el porcentaje de efectividad de Ancelotti en el Real Madrid. Bueno, esto es en total, pero vamos temporada a temporada. Cuando Ancelotti llega al Madrid en la temporada 2013-2014, es verdad que coge un espectacular Real Madrid, pero es absurdo el porcentaje de efectividad. Y ahora, cierto, para los que no saben, ¿qué es el porcentaje de efectividad? Son los puntos totales a conseguir y los puntos que conseguiste, ¿no? Divides eso, bueno, no en ese orden, pero divides eso y sacas la efectividad. Entonces, del total de puntos que Ancelotti podía conseguir con el Real Madrid en su primera temporada, consiguió el 81%, un escándalo. El Real Madrid en la temporada 13-14 es uno de los equipos más infravalorados que yo recuerde. Y en serio, qué infravalorado que está ese equipo. Temporada 2014-2015. Ancelotti baja un poco la efectividad, también un Real Madrid muy infravalorado que por desgracia se quedó a las puertas de todo y Ancelotti se despide. Para mí una decisión errónea, es verdad que luego vendría todo lo que se vivió con Zidane, pero me parece que se equivocaron en ese momento Ancelotti y esta es una conclusión que dará al final del video. Ancelotti es el Real Madrid y el Real Madrid es Ancelotti, pero bueno, continuemos. De ahí, pues bueno, pasó por el Bayern, Napoli, Everton y regresa para dirigir 4 temporadas más. Pensé que ya habían tomado en cuenta el último partido de liga, todavía no lo tomen en cuenta, así que este porcentaje puede ser un poco más alto. Pero bueno, continuemos. Ancelotti regresa temporada 21-22, un Real Madrid que gana la liga porque el Barcelona simplemente no era rival y bueno, la Champions sí que la gana de milagro, 74% de efectividad, un poquito menos que el de la temporada 14-15 y mucho menos el de la siguiente temporada, en la 22-23 con un 70% de efectividad y después regresamos al mejor porcentaje que tenía el Real Madrid y es que el Real Madrid la temporada 23-24 y les recuerdo que con un mercado de fichaje paupérrimo por parte de la directiva, Ancelotti consigue su mejor porcentaje de efectividad, 81,82%. De verdad, y lo digo muy en serio, qué infravalorado que está Ancelotti en el Real Madrid. Qué infravalorado. Es verdad que en esta temporada termina con menos del 70%, que es un porcentaje de efectividad para despedirlo, y en líneas generales termina con un 75,47% de porcentaje de efectividad. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Que Ancelotti es un genio. Y a ver, ahí están los datos, los títulos que ha ganado, ha ganado 2 ligas en el Real Madrid, 3 Champions League, lo más importante, y el resto son copas menores, también relevantes, pero copas menores. Y nada, mi opinión de Ancelotti en el Real Madrid es el técnico ideal. ¿Por qué es el técnico ideal Ancelotti para el Real Madrid? Lo voy a hacer corta con Ancelotti porque le he dedicado muchos videos a esta temporada, pero ¿por qué es el técnico ideal Ancelotti para el Real Madrid? Ancelotti es el técnico real, ideal para el Real Madrid porque el tipo entiende la idiosincrasia, el pragmatismo, el ganar a cualquier costo, el ganar tal vez sin un fútbol lírico, porque bueno, el fútbol lírico te lleva a ciertas debilidades defensivas para arriesgar en ofensiva, ¿no? Entonces Ancelotti logró el equilibrio que quiere el Real Madrid. Ancelotti fue el que más potenció a Benzema, el que más potenció a Vinicius, el que más potenció a Modric, el que más potenció a Courtois. Vimos la mejor versión de Cristiano Ronaldo, la mejor versión de Bale, o sea, no es casualidad, la mejor versión de Toni Kroos probablemente, no es casualidad, que la mejor versión de Ramos, que me sigo acordando y solo tal vez detalles como Marcelo, como Isco, la mejor versión de James Rodríguez. O sea, en serio, piénsalo. Cada futbolista que pasó por la mano de Ancelotti, por lo menos en el Real Madrid, sacó su mejor versión. Ancelotti es el Real Madrid. Ancelotti es el técnico ideal para el Real Madrid. Ancelotti tenía que haberse retirado como técnico en el Real Madrid.
¿Cuál fue el problema de esta temporada? El problema de esta temporada es que simplemente no se le dio el apoyo que necesitaba. Ancelotti no es un genio, es casi un mago, pero no es Dios, no es alguien perfecto. Se equivoca y necesita los recursos humanos, los recursos futbolísticos, más futbolistas para poder corregir esos errores. Y necesitaba futbolistas. Le quitaron a Joselu, le quitaron a Nacho. Es increíble cómo, y en serio me sorprende, es increíble cómo el Real Madrid subestimó o tal vez sobreestimó la plantilla que tenía y Ancelotti mismo lo subestimó, porque en serio, creo que le dieron una papa demasiado caliente o un mercado demasiado malo que Ancelotti no lo pudo solucionar. Solucionó con el año pasado a Benzema lo reemplazó con José, lo es increíble y le salió bien la jugada, planificó todo de manera perfecta, el doble punta con Vinicius y Rodrigo, cómo los mezclaba muy bien, cómo le dio la banda a Carvajal, se le lesiona a Carvajal, otro factor importante, la mejor versión de Carvajal otra vez con Ancelotti, es increíble, pero claro, yo no estaba en Carvajal, lo dejaron con Lucas Vázquez, Valverde ya no lo podía usar en el mediocampo, lo tuvo que usar como lateral, o sea, se dan cuenta, y en serio, piensen, cada problema que le dio Florentino Ancelotti, no pudo Ancelotti, simplemente fue demasiada carga, muy poco material, y para mí ese fue el problema. Claro, Ancelotti no obra milagros, no obra milagros, aunque para mí la temporada 23-24 fue un milagro, pero no siempre, o sea, no siempre va a salir así, necesitaba refuerzos del Real Madrid, necesitaba un reemplazo para Kroos, y no lo hizo. Ancelotti es el técnico ideal para el Real Madrid. El Real Madrid pierde muchísimo sin Ancelotti, muchísimo. Se le reconoce muy poco a Ancelotti por su trabajo, por lo menos en mi opinión. Entonces yo considero que el Real Madrid y sobre todo Florentino Pérez fue muy desagradecido con Ancelotti. Es verdad que Ancelotti por suerte va a tener un trabajo bastante interesante y una papa también bastante caliente que es dirigir la selección brasilera. Ahí veremos su capacidad como técnico porque al final en clubes, y como lo vengo diciendo, puedes fichar, puedes corregir los errores de plantilla de esa manera. Pero claro, a nivel de selección ya no, simplemente tienes que contar con el talento que, bueno, te proporciona la generación de turno de la selección a la que diriges y se acabó. Entonces no va a poder Ancelotti, no sé, fichar, porque simplemente no se puede. Pero bueno, habrá que ver cómo, para mí, de muy buena manera el pragmatismo bien usado por parte de Ancelotti, por lo menos para mí es un pragmatismo bien usado. Ancelotti es la prueba de que el pragmatismo también vale para jugar bien al fútbol, porque el que me diga, en serio alguien me va a decir que el Real Madrid de la temporada 13-14 jugaba mal, en serio, por lo menos ese Real Madrid, me van a decir que no les divertía. En fin, en mi opinión, evidentemente, Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia. Creo que la conclusión es bastante lógica y creo que es un entrenador muy infravalorado por propios y extraños. Mucha gente lo toma como si fuese simplemente un tipo que, bueno, sabe alinear y nada más. Ancelotti es mucho más. Es uno de los, para mí, un tipo que entiende el fútbol a la perfección y que sabe utilizar muy bien sus recursos. Es un entrenador aparte de que es bastante aliado al presidente de turno, un entrenador que no te jode tanto, porque de verdad, para todo lo que le dieron en el Real Madrid era para que Ancelotti coge y putea a la dirigencia, cosa que hizo muy pocas veces. Sí hubo reclamos, porque evidentemente la dirigencia cogió y mandó a la prensa, la dirigencia del Real Madrid mandó a la prensa para, pues bueno, limpiarse las manos, decir que no es su culpa o echarle toda la responsabilidad a Ancelotti, cuando claramente, por lo menos para mí, la gran responsabilidad o la mayoría de la responsabilidad la tenía que llevar Florentino Pérez. Y bueno, Ancelotti la asumió, que esa es otra. Ancelotti no tiene problema en asumir esas cosas. No sé, a mí me parece un entrenador, la verdad, muy difícil de criticar. Es que me pongo a pensar y cuántas cosas le puedo criticar a Ancelotti. Y es que muchas de las cosas que se le pueden criticar a Ancelotti ni siquiera son sus culpas. O sea, en mi opinión, por lo menos es culpa de una dirigencia que creo que no midió las consecuencias de sus actos y que al final terminó con el despido de uno de los mejores o el mejor entrenador de la historia del fútbol. Pero bueno, ya dependerá de cada quien cómo lo vea. En mi opinión ha sido así. Creo que Ancelotti termina en parte pues mostrando su mejor versión como técnico en el Real Madrid, pero también siento que se lo desperdició un poquito. Creo que el Real Madrid pudo haber, más que aguantado más con Ancelotti, creo que Ancelotti pudo haber quedado más tiempo en el Real Madrid. Como digo, para mí es una desgracia no verlo más en el Real Madrid, pero bueno, los madridistas saben qué hacen, ¿no? Al final, que
sus hinchas, pues bueno, no sé, vean lo que hacen con su club, pero para mí se equivocaron. Los insultos, muchos pidiendo la salida de Ancelotti, me pareció una cosa bastante absurda, pero bueno, nada, cada quien sabe lo que hace, ¿no? Y es responsable de sus actos, así, de sus actos, de sus actos. Así que, pues bueno, esta es mi opinión. Para mí el mejor entrenador en la historia del Real Madrid, sin ningún tipo de dudas. O sea, de verdad, pónganse a pensar, los títulos que ha ganado, con las plantillas que ha tenido, con las deficiencias de plantillas que ha tenido, con los problemas internos del Real Madrid, con los problemas de prensa del Real Madrid, y cómo ha sacado el potencial a básicamente a los mejores jugadores que ha tenido a su cargo, por lo menos en mi opinión. Entonces, pues nada, dejo el video hasta aquí, me encantaría leerlos en la sección de comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye.